Estamos ya de vuelta a las 8:45. Listos para ofrecerle a usted esta primera entrevista de la noche. Vamos a conversar con el ministro de Finanzas Públicas. Se trata de Alfredo Rolando del Cid Pinillos, quien nos acompaña hoy. Bienvenido, señor ministro. Nos acompaña también el superintendente de Administración Tributaria, el señor Rudy Villeda. Bienvenido también, señor Villeda. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenida también, Claudia Méndez Arriaza. Hola, Luis, ¿cómo estás? Listos para conversar sobre este diálogo fiscal, esta propuesta que ha planteado el gobierno de la República el día de hoy. Claudia. Los funcionarios del dinero acá en nuestra mesa. Muy bien, hablemos con los funcionarios del dinero. Empezamos a hablar por el dinero. ¿Y quién puede resumirme de los dos cuál es la propuesta de esta iniciativa? Mire, un poco es el día de hoy era informar al sector político del país en torno a cuál es la situación macroeconómica y la situación fiscal que tiene el país. Es empezar un proceso de transición responsable para un próximo gobierno. Es informarles claramente cómo está la situación fiscal y por ello les hicimos planteamientos claros y concretos en torno a medidas de ajuste fiscal. Esto no es un tema de reforma fiscal como se ha venido diciendo, sino es un ajuste fiscal que se pretende hacer a efecto de contar con los recursos suficientes para concluir el año 2011 e iniciar el año 2012 con recursos financieros estables para ejecutar proyectos. A ver, detengámonos ahí, señor ministro. Es que la oposición ve esta iniciativa del gobierno a 6 días de la convocatoria de elecciones como un esfuerzo por obtener más recursos que puedan gastar antes de la primera vuelta electoral. ¿Cómo responde usted a eso? No se trata de eso. Se trata de que los recursos los tenemos nosotros efectivamente programados y tenemos indicadores de ejecución de gasto de acuerdo a las normas que se establecieron en la aprobación del presupuesto y eso emite controles en la ejecución presupuestaria. De tal manera de que si analizamos el primer trimestre del año, los indicadores de ejecución son dentro de los establecidos, incluso más bajos de lo que se podía pensar en un periodo eleccionario. O sea, no se ha dado una llave abierta para poder ejecutar recursos, sino tienen sus controles específicos y mantenemos nosotros un riguroso control con los certificados de disponibilidad presupuestaria, con el tema de no ofrecer recursos que no estén deberamente disponibles en el presupuesto. O sea, no puede haber endeudamiento sin respaldo. Perdón, pero ahí lo tengo que volver a interrumpir. Es que vimos al presidente de la República suscribir un acuerdo con el magisterio, con el sindicato magisterial, en que más bien sí ofrecía un incremento salarial para el cual no hay fondos todavía. Los recursos internos que se generaron en el primer trimestre del año, que fueron sujetos de un trabajo específico que se hizo a través de la Administración Tributaria, nos dan la posibilidad de generar una solicitud al Congreso de la República con fuentes de financiamiento ya bien claramente establecidas. O sea, son recursos internos que sí se generaron y se están planteando en una ampliación presupuestaria al Congreso de la República, con fuentes distintas, fuentes externas, fuentes de donación, recursos de caja incluso que no se tenían programados y que quedaron, pues hay que reprogramarlos en la ampliación presupuestaria porque los techos no nos dan para poder ejecutarlos. Hablemos de esa propuesta, un reajuste le llaman. ¿En qué consiste claramente? Sí, mire, tal vez acá es importante aclarar esto. Dentro de esa propuesta va en 2 fases. Nosotros le llamamos una de corto plazo, que son 2 iniciativas que ya están en el Congreso. Una de ellas es más conocida como Ley Antievasión 2, y esta no lleva implícita ningún incremento de tasas. Básicamente es algunas disposiciones para fortalecer a la administración tributaria y adicionalmente tiene unas enmiendas y una de esas es restituir o recuperar lo del impuesto del tabaco, que hoy por hoy se declaró inconstitucional y eso nos está dejando un vacío. Esa es la única de esta iniciativa que ya está en el Congreso y tiene dictamen favorable, que se habla de una tasa. De ahí los demás son disposiciones como por ejemplo regular el régimen de pequeño contribuyente, que las facturas de ya no sean sujetos de crédito fiscal, por decir algo. Otras son enfocadas a facilitarle a los contribuyentes, por ejemplo, en el Código Tributario, ampliar el plazo de un convenio de pago de hoy está de 12 meses, ampliarlo a 18, o sea, no es cuestiones de presión de más carga tributaria. Sin embargo, todo eso nos generaría a nosotros, todavía en lo que resta de este año, aproximadamente por pura percepción y facultades que tendría la Administración Tributaria, a recuperar aproximadamente unos 450 millones. En lo que resta del año. En lo que resta del año. El efecto completo lo tendría en el año 2012. Y la otra iniciativa es el acceso al secreto bancario. Hoy por hoy somos 3 países nada más en todo el mundo
que tenemos esa limitante, la administración tributaria, que es Isla Nauru, Islas Filipinas y Guatemala. Y este es un compromiso y sinceramente el país se va a ver sacrificado si no aprueban esa ley para que la SAT tenga acceso al secreto bancario, porque tenemos que suscribir un compromiso. Este es un compromiso con la OCDE, que si no suscribimos por lo menos 12 acuerdos de intercambio de información con otras administraciones tributarias, van a empezar a sanciones a los inversionistas de estos países. Entonces, el afectado en sí va a ser el país. Señor Villeda, pero en materia del secreto bancario, ¿qué le facilitaría a la SAT a la hora del cobro de impuestos con respecto de los contribuyentes? Fíjese que, por ejemplo, hoy por hoy la administración tributaria no tiene como no tiene acceso a la información bancaria de estos contribuyentes, se limita a hacer auditorías propiamente con base a las declaraciones que cada contribuyente nos presenta. Y ahí algunas veces, y por los mecanismos que ahora disponemos, se ven algunas inconsistencias, como los casos de estos dos contribuyentes o grandes defraudadores que crearon estructuras de empresas de cartón. Entonces, mientras que si nosotros tuviéramos cruce con los movimientos financieros, esto nosotros lo detectaríamos con los sistemas que tenemos en un mes. Ustedes podrían saber si algo que yo estoy reportando como un costo de mi empresa es verdaderamente un costo, si yo emití ese pago o nunca lo emití. Es correcto. Esa va a ser la ventaja. Pero ¿cuál cree que puede ser el impacto de esta aprobación? Hablemos en términos monetarios reales. Sí, fíjese que nosotros en un periodo completo consideramos que por el efecto de esta ley de acceso al secreto bancario, porque va a ser la aclaración, no es que se vaya a eliminar el secreto bancario, o sea, ese acceso siempre va a ser bajo estricta confidencialidad. Nosotros estimamos que esto nos generaría en un año completo aproximadamente 450 millones, pero más la percepción. Porque al saber las empresas que ahora están haciendo cruces de ese tipo, la SAT, ya no van a intentar hacer algún tipo de estos actos ilícitos. Señor ministro, y respecto a esta recaudación que se mejoraría en lo que resta del año, y dice usted se mejoraría más todavía en el primer año del siguiente gobierno, ¿cómo pueden los ciudadanos estar seguros de a qué destinos van a ir esos nuevos ingresos para el Estado? Nosotros tenemos un planteamiento muy claro y concreto, y que hoy lo hicimos del conocimiento del sector político, en el sentido de que lo que se recaude va dirigido especialmente para lo que es el sector justicia, le hace Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, organismo judicial, en su conjunto, y para el tema de infraestructura. O sea, tenemos bien definido hacia dónde se dirigen esos recursos, tenemos bien claro que se necesita ampliar los presupuestos para lo que es el tema de seguridad y la administración de justicia. Es un tema que estamos compenetrados, que se necesita, y para ello van dirigidos esos recursos en su mayoría. Una de las críticas que también hace la oposición es el momento en que se plantea esta propuesta. ¿Cómo responden ustedes ante ello? Nosotros creemos de que en Guatemala, con la poca cultura tributaria que tiene el país, ningún momento es bueno. Pero nosotros consideramos de que en el periodo de transición es importante darles a conocer al sector político los planteamientos concretos para que se pueda consumar estos ajustes a la política fiscal. Y sería un nuevo gobierno que tendría en sus manos en el primer año de gobierno iniciar un proceso de convocatoria para un pacto fiscal que de veras lleve al país a una reforma fiscal de fondo. Señor Villeda, tanto la oposición como, diferentes sectores, por ejemplo el sector privado, se quejan de que las autoridades tributarias no consiguen recaudar todo lo que deberían estar recaudando. ¿Cuánto han mejorado los ingresos? ¿Y qué medidas ha tomado la SAT para verdaderamente evitar que se vada tanto? La administración tributaria, aún con las limitantes legales de que dispone, hemos implementado unos mecanismos de control. Por ejemplo, tenemos un sistema que le llamamos módulo de análisis de riesgo. A través de ese es donde hemos encontrado este tipo de inconsistencias de estos defraudadores. Muchas veces lo que critican es hay que combatir la evasión, pero nosotros no tenemos herramientas para hacerlo. Por ejemplo, una de las disposiciones que van en la ley antievasión 2 es que la SAT tenga facultades para poner dispositivos o contómetros en todas esas grandes productoras de bebidas, de
de cualquier tipo de producto. Para saber exactamente cuánto es lo que está sacan al produciendo, mercado. porque muchos de esos productos se pagan con base a la productividad que tienen, o sea, cuánto es lo que producen. Hoy por hoy, nosotros como no tenemos ni facultad para delegar a uno de la SAT y estar ahí permanentemente, nos tenemos que conformar con lo que nos dicen que fue la producción. Entonces, hay muchas limitantes y mire, nosotros dentro de los controles que hemos hecho, y le digo, por ejemplo, en este primer trimestre, la recaudación pues superó al mismo trimestre del año anterior en una cantidad fuerte, y mucho de esto se debió precisamente a estas nuevas acciones que nosotros estamos tomando. El impuesto sobre la renta fue el que tuvo el mayor impacto. Una última pregunta. Hoy escuchamos a Roxana Valdetti, la jefa de bancada, secretaria general del Partido Patriota, decir que lo más prudente sería esperar hasta que se diera la primera vuelta electoral y después se sentaran todos los partidos políticos y el Ejecutivo a discutir cómo hacer una reforma apropiada, cómo mejorar los ingresos del Estado. ¿Qué responde usted a eso? Mire, yo lo que respondo es de que la propuesta bien clara y concreta es de que iniciáramos con mesas técnicas en donde los señores diputados nombren a sus representantes y nosotros a nuestro equipo técnico de trabajo, a efecto de empezar a discutir las iniciativas que tenemos, porque tenemos los proyectos de reglamento ya bien claramente establecidos, las exposiciones de motivos, los fundamentos técnicos, para empezar a discutirlos. Yo creo que vale la pena el esfuerzo de empezar a discutir. Eso no quiere decir que sea ya la aprobación. Los tiempos políticos pues los mide precisamente el Congreso, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer bajo nuestra responsabilidad es dotarle de todos los mecanismos técnicos al alcance para que ellos tengan los mejores elementos para las mejores decisiones, porque es un proyecto de país, no es un proyecto de nación. Señor ministro, señor superintendente, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, volvemos dentro de muy poco.